Amigos, este es el programa Imperio de Mentiras, donde analizamos la manipulación y la desinformación en los medios rusos. Imperio del cansancio. ¿Por qué Solovyov habla del miedo de Europa? En las nuevas emisiones de Vladimir Solovyov, Rusia ya no amenaza al mundo, sino que lo compadece. El presentador, que durante años cultivó la imagen de una fortaleza sitiada, ahora describe a Occidente como una civilización nerviosa e insegura que no teme a Rusia, sino a sí misma. Este cambio de enfoque revela un síntoma importante. La propaganda del Kremlin ya no se basa en la agresividad, sino en la supervivencia. Un mundo que pierde el control. Solovyov reitera: Europa teme perder influencia en Europa del Este. Ucrania, según él, es solo un pretexto. El verdadero temor de Occidente es que Hungría, Eslovaquia, Rumania, la República Checa e incluso los estados bálticos se estén alejando gradualmente del centro. Esto es un intento de tergiversar la realidad, como si no fuera Rusia quien estuviera perdiendo aliados y lazos económicos, sino Europa quien se desintegrara ante nuestros ojos. Así, la guerra se presenta no como una agresión de Moscú, sino como un proceso natural de liberación de Europa del Este de Occidente. El significado es claro: si Occidente pierde el control, Rusia recupera su propio orden. Se trata de un viejo reflejo imperial, revestido con la retórica del realismo geopolítico. Cuando las armas se convierten en moralidad, ¿cuáles son sus miedos? Usted suele hacer esta pregunta: ¿qué pretenden los europeos con esta guerra? ¿Cuáles son sus objetivos? Morir. Tienen miedo. ¿Tienen miedo de perder influencia en Europa del Este? Creo que sí. ¿Por qué? Porque la guerra perdida en Ucrania, teniendo en cuenta lo que ya está sucediendo en la propia Europa, Hungría se está desmoronando, Eslovaquia, Rumanía. Digan lo que digan, las elecciones lo demostraron, incluso después de su cancelación. Pero lo cierto es que el ánimo de la gente es completamente distinto. La República Checa se ha sumado. ¿Qué pasará allí mañana con los países bálticos o más adelante? No lo sé. Pero tienen miedo. Europa Occidental, por así decirlo, pierde cierto control si fracasa en Europa del Este. Esto, sin duda, les preocupa. Están dispuestos a invertir recursos financieros allí. Los están invirtiendo a raudales. ¿Les resulta económicamente perjudicial? Number. Sigue entonces un ritual conocido. Solovyov habla de la preparación del polígono de pruebas de Nueva Zembla para ensayos nucleares, del poder del Poseidón y de las pruebas en los atolones de Kwajalein. Pero para él, las armas nucleares no son una categoría militar, sino moral. Son la prueba de que Rusia aún existe, de que no se la puede dar por muerta. En esta lógica, no hay una amenaza, sino una creencia desesperada. Si no podemos alcanzar a Occidente en tecnología y economía, al menos seremos los primeros en infundir temor. Cada mención de explosiones de hidrógeno no alude a la destrucción, sino al significado que el país busca en la fuerza. La Rusia que se escucha en las ondas de Solovyov es un país que necesita constantemente demostrar su grandeza, aunque solo sea a través de la amenaza. Ucrania como espejo de debilidad. Cuando la conversación gira en torno a Ucrania, Solovyov pierde repentinamente su solemnidad. Ya no habla de neonazis, sino de nebelungos campesinos, de vulgares que copian símbolos extranjeros. No es un lenguaje de odio, sino de irritación, casi de hastío. Es como si Solovyov le explicara al espectador que el enemigo no da miedo, solo lástima. Pero tras este desprecio se esconde la ansiedad. Rusia está cansada de luchar, pero no puede detenerse, porque hacerlo equivale a admitir la derrota.
Por lo tanto, en los medios de comunicación surge una nueva fórmula. No estamos ganando, pero Occidente está perdiendo. Esta fórmula es el núcleo psicológico de la retórica rusa contemporánea, de la victoria a la autocompasión. Un imperio sin energía, Soloviev tacha a los ucranianos de desmotivados, afirmando que no tienen con qué luchar. Pero en realidad, estas palabras suenan menos a un análisis que a un reflejo de la propia Rusia, una sociedad en la que la fe en una idea ha sido sustituida por la fe en la televisión. Acusa al enemigo de lo que él mismo siente: fatiga, pérdida de sentido, cinismo de los comandantes y vacío de ideales. En esta construcción especular, la guerra se convierte en una excusa para la debilidad interna. Rusia, que ya no tiene ideología ni futuro, convierte el frente en un espejo en el que ve su propia impotencia y la llama resiliencia. Lo que Europa necesita comprender. Todo lo que dice Solovyov no se refiere a la agresión, sino al miedo a desaparecer. No se trata de un país que pretenda avanzar, sino de un país que intenta convencerse de que aún tiene una misión. Cada historia sobre Poseidón y campos de pruebas nucleares no trata sobre la guerra, sino sobre la búsqueda de reafirmación de la propia importancia. Europa no debería temer esta retórica. Debería entenderse como un síntoma, el reconocimiento de que Rusia vive en el pasado, donde el poder equivale a la fuerza y la fuerza a la razón de ser. Cuando la televisión convierte las armas nucleares en un argumento moral, no es una amenaza para la paz, es una señal. El imperio ha agotado todas las demás formas de sentirse vivo. Piensen, analicen, saquen conclusiones y no se dejen engañar. Este fue el programa Imperio de Mentiras.